Muy bien. Me han pedido que explique de una manera muy básica, muy sencilla acerca de cómo podemos nosotros ser injertados en el olivo. Cómo es que, a diferencia de esa frase famosa de repite conmigo la oración del pecador, algo que sea más bíblico, pues entonces quiero hacer en esta pequeña cápsula este llamado o la manera como compartir para aquellos que no lo saben, pues entonces les voy a compartir cómo pueden ser injertados en el olivo cultivado, como dice la escritura, de acuerdo a Romanos 11, pero también tomando de referencia Mateo 19:17, que es un pasaje muy conocido por muchos, ese famoso pasaje de el joven rico, y que alguien puede decir, pero eso era para los judíos. Yo les puedo decir, no, esto es general. Y vamos a ese pasaje, Mateo 19:16, desde el 16, algunos encabezados dicen ahí, el joven rico. Verso 16 del capítulo 19 de Mateo, Matitilla. En eso se le acercó uno y le preguntó, Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Otra versión dice, ¿por qué me llamas bueno? Ese no es el punto. El punto es la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna o para entrar en la vida venidera o para entrar en el reino, de acuerdo a la versión que cada uno lea? Dice así, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí es muy parecido todas las versiones. Si quieres entrar en la vida eterna, si quieres entrar al reino, tienes que guardar los mandamientos. Es curioso, ¿no? Yeshua, según el cristianismo evangélico protestante, él ya no habló más de la ley. Él estaba por encima de la ley, dejó atrás la ley. Pues no es verdad. Este pasaje nos deja muy claro en el ministerio de Jesús, de Yeshua, en su vida de ministerio, mientras está compartiendo el cómo poder entrar al reino de los cielos, él le contesta a este hombre, nuestro encabezado dice el joven rico, y le dice, guarda los mandamientos. El hombre le preguntó, ¿cuáles? Y Yeshua respondió, no asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, dicen unas versiones. Todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Y Yeshua le dijo, si quieres cumplir cabalmente, ve y vende de todos tus bienes, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y me sigues. Aquí es como la parte bis, y aquí sí podríamos decir, fue esta palabra específica, la parte bis, para este hombre, este joven rico, para que se hiciera un discípulo de él, no solamente para entrar en la vida, sino tener el privilegio de estar en su ministerio terrenal, vamos a llamarlo así. Así es que aquí tenemos la primera referencia, cómo se puede entrar a la vida eterna, cómo se puede alcanzar el reino de los cielos. La pregunta de este hebreo o este judío, y Yeshua le dice, guarda los mandamientos. No le dijo, haz la oración del pecador, o guarda los mandamientos. Así es que esto es interesante. ¿Cuáles son los mandamientos? No asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos resume las tablas de la ley, eso nos resume los 10 mandamientos, básicamente. Ahora bien, esto fue para este joven, este hombre judío, tenía que guardar los mandamientos. Él va a decir, exacto, para los judíos es guardar los mandamientos. Aquí puede haber mucha discusión, pero es una base importante para entender cuál era el mensaje de Yeshua y cuál era el mensaje de los discípulos. Era que tenían que creer en el Mesías de Israel, en el Mesías judío. Así que tenía que ser a la manera del Mesías judío. Voy ahora al capítulo 11 de Romanos, ese famoso capítulo que habla acerca del olivo. Y leo desde el verso 1. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? Pues hay doctrinas que afirman que ya lo rechazó y que en su lugar quedó la iglesia. Eso es falso. De ninguna manera, dice el escritor
de Romanos, a los romanos. De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí escribe el apóstol Pablo, Saúl de Tarso. Elohim no rechazó a su pueblo, el cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las escrituras en el caso de Elías, cuando consultó a Elohim contra Israel? Dice: Yahweh ha matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué es lo que dijo en respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante los ídolos. Así también, en ese tiempo presente, se ha levantado un remanente escogido para un propósito. Y si es un buen propósito, no se basa en las obras. De otra manera, el favor, la gracia, ya no sería favor o pago. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Adonai el Eterno les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierte en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos, que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera, al contrario. Con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles, a los no judíos, para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? A ustedes, los gentiles, me dirijo. Por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio, a ver si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultaría la redención o la readmisión sino en vida entre los muertos? Además, si la primicia es santa, también lo es el resto de la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, si algunas de las ramas del olivo fueron desgajadas, y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre, no en lugar de, entre ellas, y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas, y si te jactas contra ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Y tú dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad, esas algunas ramas fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás firme. No te engrías, no te ensoberbezcas y ten cuidado. Porque si Elohim no perdonó a esas ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, oh gentil, si permaneces en su bondad. No solamente en su bondad, obviamente, en su palabra, en sus mandamientos. De otra manera, a ti también te cortarán. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertará. A esas algunas ramas que fueron desgajadas, esas mismas algunas ramas van a volver a ser restauradas en su lugar. Porque Adonai, el Eterno, es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuanto más a ellos, que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. Así que esto es muy importante. Es la carta del apóstol Pablo, de Saúl, de Tarso, a los creyentes que están en Roma. De hecho, y claramente, les está hablando a los creyentes de origen gentil. Les está diciendo, ustedes fueron injertados contra naturaleza, ahora están allí, no sean soberbios contra las ramas originales. ¿De quién está hablando? No sean soberbios contra los judíos, que vienen a ser ahora sus hermanos mayores. No sean soberbios contra sus hermanos mayores, pues ellos son ramas originales del árbol original. Y ustedes, siendo gentiles, fueron traídos contra la naturaleza para ser injertados. Así es que, ¿cómo se puede ser injertado en el olivo verdadero? Primero, ahora vamos a un pasaje de Hechos 15. Nos da mucha luz también para el asunto, porque en este pasaje
de Hechos 15, 17 al 21, nos muestra así, con claridad, cómo es que fue en los primeros creyentes de origen gentil, cómo es que es su admisión en el pueblo de Israel. Hechos 15, 17 al 21. Algunos creen que saben mucho sobre romanos, pero en realidad desconocen muchas cosas. Cuando dice que ciertos hombres, 15:1, que habían bajado de Judea, se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de la ley, no podían salvarse. Ahora, esto no se entiende en el mundo gentil. Cuando está hablando de la circuncisión de acuerdo al rito de la ley de Moisés, aquí esto tiene que ver con la Torah oral, con la ley oral, con el Talmud, algo que se había dado como los mandamientos de los hombres, algo que se inventó para volverse judío, pero no en el sentido realmente estricto. Aunque ya había ese movimiento, nada tiene que ver con lo que se menciona aquí acerca de los gentiles, porque además dice, salieron, pero nosotros no los enviamos, ellos fueron por su propia cuenta, es decir, no estaban en la línea de los apóstoles, de los Eliakim. Y en el 17 dice, para que el resto de los hombres, después de que se explica acerca de esos gentiles que recibieron la palabra, que recibieron creyendo en Yeshua como el Mashiach de Israel, y dando la oportunidad a los gentiles de venir, dice aquí 17, para que el resto de los hombres busquen a el eterno Adonai. Y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre, cuando se les explica, cuando se les predica, para que el resto de los hombres sobre los cuales se invoca mi nombre, dice Adonai, que hace estas cosas que son conocidas desde la antigüedad, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Adonai, al Eterno, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Esta parte es como muy conocida y reconocida en el mundo cristiano, y incluso las citan para decir que no se necesitan nada más que estas 4 cosas, pero se equivocan. Se equivocan porque no están leyendo toda la carta, solamente leen una parte de la carta. La carta continúa y dice así, verso 21. Porque desde tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quienes lo predican en las sinagogas donde se lee cada Shabbat. Esta es la segunda parte, la que nadie quiere leer. Porque si se tienen que guardar las instrucciones, vivir de acuerdo a ese Mesías judío, vivir como los primeros discípulos que seguían siendo judíos, vivir como Shaul de Tarso, el apóstol a los gentiles, yendo al templo, haciendo votos todavía y enseñando a los gentiles a guardar los días de fiesta. Eso está entre todo el Nuevo Testamento, no voy a darles las citas. Cada uno tiene que saber si realmente es llamado o no, si quiere obedecer o no. Pero aquí mismo lo dice, desde tiempos antiguos hay quien está enseñando la ley de Moisés. ¿Quién es la ley de Moisés? O sea, ¿Moisés la inventó? No. Tiene que ver con la palabra del Eterno. Desde tiempos antiguos se enseña la Torá. ¿Dónde? Dice, o sea, no iban a ir a cualquier lado, se les dice. En la sinagoga, era en el lugar donde se exponía y se predicaba, y los días de Shabbat. Ningún domingo ni ningún otro día. Así es que esta es la parte más importante en la que el mundo gentil se está experimentando un llamado de acercarse al Eterno, de sentir un llamado hacia lo hebreo, porque quizás está siendo llamado para ser injertado en el pueblo de Israel y tomarse de los tzitzit, del manto de un judío. El primer judío con un manto para traer a los gentiles es Yeshua. Él es Yeshua el Mashiach, quien fue enviado para rescatar a su pueblo, pero también es quien abre la oportunidad a los gentiles y que no se pierdan. Así es que es a través del Mesías judío Yeshua, y es a través del apóstol Pablo de Shaul de Tarso, quien va hacia el mundo gentil a decirles que tienen que aceptar. La única manera de salvarse no es con sus ídolos, no es a su manera, no es con sus religiones, sino es a través del Mesías judío. Los tzitzit representan la Torá, los mandamientos del Eterno, y tenemos que ajustarnos a ellos.
Así es que en Hechos 15 se explica claramente. Esas 4 cosas obviamente son de inicio. Creer en Yeshua, renunciar a las contaminaciones de los ídolos, todo lo que tiene que ver con idolatría, tiene que renunciar a su religión, sus religiones falsas. Tienen que apartarse de fornicación, la contaminación de la carne por pecados sexuales, de comer lo estrangulado y de comer sangre o de asesinato. Se parece que tembló, pero no se asustó. Así es que desde tiempos antiguos, Moshe tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde se lee cada Shabbat la Torah. Yeshua mismo es la Torah viviente. Él es quien ha venido a explicar la Torah de una manera más básica y más sencilla a todos. Y Él es la entrada, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Así es que a través del Mesías judío, como también lo dice claramente en Zacarías 8:23, que en aquellos días, en estos días, sucederá que 10 varones de entre todas las naciones y lenguas se tomarán, se asirán fuertemente de las borlas, de los itzillot, de las franjas, del manto de un judío. Y les dirán: hemos oído que Dios verdaderamente está con ustedes y nosotros iremos con ustedes. Si es que si alguien siente ese llamado, es porque quizás está experimentando ese llamado del Eterno, que está recuperando su pueblo de las 4 esquinas de la tierra. Quizás tú eres uno de esos 10 varones de entre las naciones, o sea, de Efraín. Efraín será juntado de los 4 cabos de la tierra, de acuerdo a la profecía que dio Jacob a su nieto, y que las 10 tribus que se perdieron con Jeroboam en el tiempo de los 2 reinos después de Salomón, se perdieron, los vendieron, los mezclaron y perdieron su identidad hebrea. Pero el Eterno conoce a cada uno, Él conoce a cada oveja por su nombre. Si tú eres una oveja del Eterno, si tú eres una oveja de Yeshua, entonces quizás estás experimentando el llamado del Mashiach, Yeshua, para volver al redil. Tienes que creer en Yeshua, el Mesías de los judíos, tienes que creer que es a la manera de Él, tienes que rendirte a Él como el Mashiach, el Rey, el único que te lleva a la vida eterna. Y le dijo al joven rico: ¿cómo puedes entrar a la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. Guarda sus mandamientos. Creer y obedecer. No se puede creer y entrar al cielo. Tenemos que creer, tenemos que obedecer para poder entrar al reino. Porque aún en Apocalipsis dice: a estos que guardaron sus mandamientos, Apocalipsis es muy claro en todo esto, a los que guardaron sus mandamientos, a los que no ensuciaron sus ropas, a los que lavaron sus ropas y tienen parte en el reino de los cielos. Bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Amén.